noche, ¿verdad? Creo que allá sí es noche, aquí estamos los de la tarde. Que el Señor les pueda bendecir en esta ocasión. Es siempre grato poder estudiar la palabra de Dios. Es siempre bueno poder estudiar y abrir la Biblia para que podamos entender muchas de las grandes verdades que Dios en su misericordia nos ha otorgado mediante el espíritu de profecía. Y en esta ocasión vamos a estudiar un tema realmente muy importante. Vamos a abarcar una de las parábolas que el Señor nos habla mediante su palabra, pero primeramente quisiera que podamos orar para que así podamos entender la palabra de Dios. Si tienes la disponibilidad, la posición, o mejor dicho, si tienes esa disposición para poder arrodillarte, puedes postrarte. Yo aquí me voy a arrodillar y así vamos a orar para pedir la dirección de Dios mediante su Espíritu. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos tu protección, tu guía para poder comprender que realmente nosotros necesitamos adentrarnos a tu palabra, ya que estamos tiempos difíciles. El diablo realmente ha tomado posesión de muchas de las doctrinas satánicas, muchas distracciones, y así, Señor, en los días de hoy necesitamos acercarnos más a tu presencia y a tu verdad. Te pedimos que nos ayudes y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Sé que el tema de la inmortalidad del alma, realmente hoy se habla mucho de eso. Y nosotros como adventistas necesitamos confrontar ese viento de doctrina. Si bien muy bien sabemos que hay muchas falsas doctrinas dentro del movimiento adventista, también hay muchas falsas doctrinas fuera del movimiento adventista. Las personas que profesan la fe, por ejemplo, presbiteriana, los luteranos, los pentecostales, la gente que no es adventista, tiene ese pensamiento que el alma sigue viviendo después de la muerte. Entonces, nosotros como adventistas siempre necesitamos defender con la Biblia, ya que hay muchas citas bíblicas que nos hablan de acuerdo al contexto de que el alma como tal realmente muere cuando una persona va al descanso. Y hoy quisiera poder adentrarnos a algunas citas para que podamos comprender. Yo sé que no vamos a abarcar todo. Este tema realmente es una serie de estudios que se hace para que así podamos entender la profecía, podamos entender la palabra de Dios. Realmente es amplio. Todas las citas que se habla sobre el tema de la no inmortalidad, ya que es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, ya que hoy el mundo celebra, ¿verdad? Por ejemplo, el Halloween, celebraciones satánicas, y también en muchos lugares del mundo se celebra lo que es una fiesta del 2 de noviembre, donde vienen todos los muertos y así se celebra lo que se llama como las fiestas que el diablo ha impuesto, todos santos. Entonces, nosotros siempre necesitamos hablar de estos temas cuando tocan estas fechas. Y el tema de hoy vamos a hablar algunas citas para poder confirmar que el alma como tal muere. Y así vamos a ver que es muy esencial esta doctrina porque si decimos que el alma sigue viviendo después de la muerte, entonces quiebra todo el mensaje de la Biblia. Totalmente, totalmente es espiritismo. Al final vamos a creer en el espiritismo si creemos que el alma sigue viviendo después de la muerte. Vamos a dar lectura a algunas citas para poder comprender en esta tarde o en esta noche donde el lugar que estén. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Aquí vemos la primera vez que se menciona la palabra alma cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Entonces, de Dios proviene la vida. Eso es lo que nos está diciendo Génesis el capítulo 2. No es que Dios tenga soplo
literal o pulmones literales, una lengua literal. La palabra de Dios presenta como soplo a que Dios da la vida. No es que Dios tenga órganos como nosotros lo tenemos. La naturaleza de Dios es un misterio. Muy bien sabemos que Él es espíritu, pero Él crea al hombre. Entonces, de esa manera, la deidad como tal, su naturaleza es un misterio. Solamente Cristo se encarnó, se, se hizo carne, pero el Padre como tal es espíritu, el Espíritu Santo obviamente también. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, sopló en su nariz, quiere decir que Dios hizo al hombre y le dio vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a seguir leyendo, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios. En hebreo, la palabra alma, nefesh, de esa manera podemos entenderlo. Nefesh, que significa aliento, persona, vida, emociones, principio de vida. Y en griego es psuge, vida, vidas, personas. Entonces es tanto como la vida animal como la vida humana. O sea, cuando nosotros mencionamos la palabra alma, podemos mencionar a la palabra, perdón, podemos mencionar a la persona como tal o también podemos mencionar al animal como tal. Entonces aquí vemos el principio de lo que es alma, la vida como tal. No es que el alma sea un ente que sale del cuerpo y que tenga pensamiento, sino que el alma somos nosotros mismos. Por eso muy bien, aquí he puesto un texto bíblico en Mateo, el capítulo 16, el verso 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y así hay muchos ejemplos que nosotros podemos notar en este estudio. Sigamos leyendo lo que dice Génesis, el capítulo 2, el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces Dios fue claro a Adán y a Eva. De todo árbol puedes comer, le dijo Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo el Señor. Había dos árboles, recordemos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva comían del árbol de la vida para tener vida eterna, pero la condición era que no desobedezcan a Dios, pero desobedecieron a Dios, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí recordamos la triste historia cuando cayeron nuestros primeros padres en el pecado. Y así dice el conflicto de los siglos. Ahí también tengo las páginas, pero la página que está en el virtual, la que utilizamos en el celular o en la laptop, ahí en el virtual se encuentra en la 523, el párrafo 1. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. Si Adán hubiera obedecido a Dios, entonces hubiera vivido eternamente, porque la obediencia es lo cual Dios pide, su fidelidad, la fidelidad que el Señor pide a cada hijo e hija de Dios. Adán fue hijo de Dios, el primer hijo de Dios. De esa manera, Adán obedeció al principio, o quería obedecer, mejor dicho. Estaba en su pensamiento obedecer, porque tenía una naturaleza santa, pura, pero Eva fue engañada y así Adán se dio para poder pecar. Y dice Génesis el capítulo 3 el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva sabían muy bien que ahí estaba el tentador. No sabían en qué forma se iba a manifestar, pero muy bien sabían que había caído uno del cielo al abismo y sabían de Satanás como tal, porque los ángeles le avisaron, el mismo Dios le dijo a Adán y Eva que aconteció una batalla en el cielo, pero ahí es donde el diablo tomó posición. Él estaba estudiando cómo poder hacer caer y vio directamente a Eva y así empezó a tentarla y la engañó, porque le dijo, el día de que él comiereis,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces Eva dijo, seré como Dios, y empezó a comer el fruto. Pero aquí quiero que notemos las palabras de la serpiente antigua, o sea, Satanás. No moriréis. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Muy bien, hemos leído en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pero ¿qué le dijo la serpiente? No moriréis. Vemos ese contraste. Dios le dijo, morirás el día de que él comiereis. Pero la serpiente le dijo, no moriréis. Y miren lo que dice aquí el conflicto de los siglos. Es muy interesante poder notar lo que dice el conflicto de los siglos para que así podamos nosotros entender esta cuestión. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor y la declaración de la serpiente a Eva en Edén. De seguro que no moriréis. Fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Entonces, el primer sermón publicado, predicado, fue de la serpiente, diciéndole, no moriréis. Y aquí vemos que Dios es quien quiere que nosotros seamos obedientes para que así podamos tener vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio. Y Cristo vino para que tengamos vida eterna. Pero dice 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Adán pecó de esa manera, la consecuencia de su pecado ha sido la muerte. Dios no quería que exista la muerte, pero la consecuencia del pecado de Adán ha sido que Adán y Eva puedan morir y toda su descendencia también pueda ir al descanso, al sepulcro, porque Adán y Eva pecaron, pero Dios mismo envió a su Hijo para que de esa manera pueda rescatarnos del imperio de la muerte, como dice Hebreos el capítulo 2, el verso 14, y así rescatarnos. Dice 2 Timoteo 1:10, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Cristo Jesús vino a poder morir por la raza humana. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a pagar el precio por nuestros pecados y así redimirnos para que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina, siendo Él participante de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, y así vencer el pecado. Y venció el pecado en su carne por la fe. Y de esa manera, en su muerte, anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo Jesús venció a la muerte para siempre con su muerte en la cruz. Por eso dice en Juan el capítulo 3, el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si creemos en Cristo, si creemos en Dios, en el Evangelio, aceptamos el plan de salvación, podemos tener vida eterna. Obviamente no lo tendremos aquí en la tierra. Llegará un día cuando Cristo vendrá y así, como nos dice 1 Corintios, la cual lo vamos a leer, se transformará el cuerpo como tal. Una nueva transformación, una nueva naturaleza. Y así podremos tener vida eterna. Pero ese sermón que predicó Lucifer, ese sermón que se predicó al principio en el Edén, tristemente, se sigue predicando en las iglesias protestantes. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. Hoy, ¿qué se predica en cuanto al alma? Muchos predicadores predican que el alma sigue viviendo después de la muerte. Y hay muchos, bastantes predicadores que defienden ese vino de Babilonia.
¿Y cómo lo defienden? Hay una cita que ellos lo tergiversan, la cual se encuentra en Lucas, el capítulo 23, el verso 43. El contexto directamente es cuando Cristo estaba agonizando y ahí estaban dos ladrones, recordemos, Dimas y Gestas estaban ahí, pero uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, porque él había visto a Cristo, él sabía del Evangelio, pero no quería aceptar. De esa manera, al final fue arrestado y fue puesto ahí en el Monte Calvario, en una cruz al lado de Cristo. Y Jesús le respondió porque él vio su corazón, vio ese arrepentimiento genuino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto ha causado mucha controversia porque muchos se basan en esta cita para decir que el ladrón bueno, en este caso, estaba con Cristo Jesús en el paraíso ese mismo día. Por eso Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Pero aquí tenemos que notar, y aquí les voy a mostrar lo que es el griego como tal, porque si vamos al griego vamos a entender un poco mejor. Alicia, Sasleo, Simera, Masi, Mouda, Eisteston, Paradisu. O sea, eso es lo que Cristo dijo ahí en ese momento cuando estaba hablando con el ladrón bueno. De cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Obviamente Cristo quiso referirse que ese día Él estará con Cristo en el paraíso. O sea, ese día cuando sea el día de la resurrección. Te digo, hoy estarás en un verbo futuro, pero vamos a seguir comprendiendo para poder entender, porque la palabra que, esa palabra que ha causado mucha confusión, la cual vemos que en el griego original no está la palabra que, pero en las Biblias protestantes, en las Biblias que nosotros tenemos, en la Reina Valera sí está la palabra que, la cual causa mucha controversia y muchos se basan en esa cita, como ya hemos mencionado. Y el espíritu de profecía obviamente es claro en cuanto a esta cuestión, pero nosotros no podemos citar el espíritu de profecía a un evangélico, por ejemplo. Es muy difícil que los evangélicos acepten porque para ellos solamente es la Biblia. Claro, para nosotros nuestra base, nuestra doctrina, donde nos basamos está en la Biblia, pero también nos basamos en el espíritu de profecía para defender las verdades que dice la palabra de Dios, pero solamente quiero citar el deseado, por ejemplo, en este capítulo que estamos examinando, el deseado de todas las gentes, la página 698, el párrafo 2. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto. Juan 21. Recordemos que Cristo ya murió. Obviamente los ladrones ya murieron. Cristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde, el día viernes, el 14 de Abib. Pero no subió ese día. No subió al cielo. Dice Juan, el capítulo 20, el verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Cristo no subió ese mismo día cuando le dijo al ladrón, bueno, que se había arrepentido, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese verbo hoy se refería a ese día. Estarás directamente en un verbo futuro. Cristo no subió al Padre. Por eso, cuando María, en este capítulo de Juan, el capítulo 20, fue el primer día al sepulcro, siendo aún oscuro, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, la palabra de Dios no nos dice que el alma como tal se va al cielo.
en el mismo momento que uno va al descanso. En ningún versículo, en ninguna palabra nos dice que el alma va al cielo. Cristo Jesús mismo mencionó, vamos a Mateo el capítulo 16, el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Cristo viene, como dice Mateo 16, 27, el Hijo del Hombre viene en gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y ahí es donde pagará a cada uno conforme a su obra. Si realmente fuera como lo predican los evangélicos, que el alma cuando muere realmente va al cielo, ese momento es cuando se le está pagando a esa persona por su trabajo, ¿verdad? O sea, es como por decir, cuando yo muero, mi alma va al cielo, es como si ya tuviera mi recompensa en ese mismo momento que he muerto. Pero no, la palabra de Dios es clara. Cuando Cristo venga, recién viene la recompensa. Ahí es donde se levanta la persona para poder recibir a Cristo en gloria y majestad. Después ocurren las bodas, la cena de las bodas que está en Apocalipsis 19, el verso 6, 7, 8. Pero ese momento es cuando se le da la recompensa, cuando venga la segunda venida, no en el momento cuando uno va al descanso. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. No dice, he aquí yo vengo y en el momento cuando mueres, ahí te recompenso, no, sino que cuando Cristo viene en su segunda venida, ahí recién recompensa a cada uno. ¿Qué sentido tendría que cuando uno muere y su alma va al cielo, después Cristo venga para recompensar a, a los fieles si ya lo ha recompensado en el mismo momento que ha muerto? ¿Qué sentido tendría? No tendría ningún sentido, ¿verdad? Si lo entendemos de esa manera. Y así dice el deseado, la página 699, el párrafo 2. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo, aún no he subido a mi Padre. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa. Hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador, estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí el mismo espíritu de profecía no coloca la palabra que lo hemos visto en el griego, ¿verdad? Que no hay la palabra que, no hay la palabra también, perdón, no hay esa coma, la cual hoy lo conocemos como una coma, y las diferentes versiones bíblicas colocan una coma en el pasaje que nosotros estamos examinando. Ese pasaje, como ya les mencioné, realmente es muy tergiversado. Lucas 23:43, siempre recordemos. Lucas 23:43, muy tergiversado por muchos que dicen que el alma sigue viviendo después de la muerte. Pero yo sé que los evangélicos no aceptan el espíritu de profecía, incluso se burlan de Ellen White. Entonces, con la propia Biblia nosotros podemos responder, por ejemplo, Juan 20:17. Solamente con la Biblia podemos responder a aquellas personas que no creen en el espíritu de profecía, porque está tan claro lo que dice la palabra de Dios. Cristo mismo no subió ese día viernes, ese 14 de Aviv, no subió al cielo. Si él no subió, entonces tampoco subió el ladrón en la cruz, no subió. Y como dice el deseado de todas las gentes, Cristo Jesús formuló la promesa hoy, esa promesa que el malhechor un día estaría con Cristo Jesús cuando Él venga. Entonces estamos entendiendo, ¿verdad? El panorama para poder seguir comprendiendo estas citas que parecen controversiales. Hay otra que se agarran mucho más, es la parábola del rico y Lázaro. Por eso he mencionado al principio en cuanto a la parábola. Esta parábola realmente es muy controversial por el mundo evangélico porque ellos agarran cada palabra y lo aplican literalmente. Pero nosotros no podemos aplicarlo literalmente por muchas cuestiones. Lucas el capítulo 16, el verso 19, el verso 31 al verso 31, porque si lo aplicamos literalmente como Cristo mismo lo menciona en la parábola, entonces podríamos romper con el método de interpretación bíblico, porque si agarramos un texto bíblico y se contradice con otro,
Entonces ahí estamos en problemas, queridos hermanos. Ahí es donde estamos mal, porque la Biblia no se contradice. La Biblia realmente nos muestra el plan de salvación, el plan de redención. Y la palabra de Dios en ningún momento se contradice. La palabra de Dios es clara en Eclesiastés 9:5. Es clara lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos también, que el alma muere cuando uno va al descanso. Entonces, la parábola del rico y Lázaro, tenemos que nosotros adentrarnos a lo que dice y ver a qué público se está refiriendo, porque es muy importante el público al cual Cristo se refiere aquí. Vamos a Lucas 16, el verso 14, lo que nos dice, solamente unos versos antes de que solamente unos versos antes, cuando Cristo introduce la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16:14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. ¿Por qué leo esta cita? Porque los fariseos creían que el alma sigue viviendo después de la muerte. Y ahora leamos Mateo 22:23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Entonces, los saduceos era otra secta de judíos. Ellos no creían como los fariseos. Ellos no creían en los ángeles, no creían que hay resurrección. Los fariseos sí, pero los fariseos creían que el alma sigue viviendo después de la muerte. Entonces Cristo utiliza esa parábola para contrastar ese terreno y utiliza un ejemplo de su tiempo para que puedan comprender que la vida como tal que tenemos que aprovecharla para poder hacer la voluntad de Dios y así hacer provisión para nuestra vida eterna, porque no habrá un segundo tiempo de gracia. Eso es lo que Cristo quiso manifestarles a los fariseos con la parábola del rico y Lázaro, de que aquí hay que hacer la provisión para nuestra vida eterna, de que no habrá un segundo tiempo de gracia. Entonces hay que ver ese paralelismo que estamos ahora notando, según a las citas bíblicas. Incluso si nosotros nos vamos a Wikipedia, por ejemplo, una fuente, en cuanto a los fariseos, miren lo que dice. Ahí lo remarqué con amarillo. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Entonces, los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Los fariseos sí creían en la inmortalidad, que el alma sigue viviendo después de la muerte. Por eso Cristo contrasta ese terreno con ese ejemplo. Entonces aquí quiero notar que nosotros no podemos tomar una parábola y de esa manera darle un significado literal. No podemos hacer eso, porque si hacemos eso estamos en contra de Eclesiastés 9. Entonces la Biblia no se contradice. Primer punto. Segundo punto, no se puede presentar una parábola para enseñar una doctrina. Si bien la parábola como tal tiene una enseñanza que es que no hay un segundo tiempo de gracia después, pero no podemos aplicar cada detalle para aplicarlo a una doctrina. O sea, me explico, ¿verdad? No podemos aplicar cada detalle. Es como Proverbios el capítulo 8, por ejemplo. Ahí muy bien nos menciona la preexistencia de Cristo, pero cuando la palabra de Dios dice la palabra engendrada como tal, muchos lo toman para decir que Cristo ha sido engendrado literalmente. Antes de los abismos, yo fui engendrada, dice Proverbios 8. Y muchos dicen, Cristo Jesús ha sido engendrado en la eternidad. Y así lo ponen a Cristo como hijo literal, de que tiene un inicio. Es lo propio con el capítulo 16 de Lucas. No podemos tomar cada palabra para aplicarlo literalmente. Y así la palabra de Dios no se va a contradecir. Y sigamos, vamos a leer Lucas 16, el verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ahora, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, muy bien sabemos que ese libro nos habla en cuanto a las parábolas de Cristo, y ahí nos menciona en la página 206 el párrafo 2.
Lázaro representa a los pobres dolientes que creen en Cristo. Cuando suene la trompeta y todos los que están en la tumba oigan la voz de Cristo y salgan, recibirán su recompensa, pues su fe en Dios no fue una mera teoría, sino una realidad. Entonces, ¿a quién representa Lázaro dentro de la parábola? Representa a los pobres dolientes que creen en Cristo, porque Lázaro en la parábola es pobre. Estaba ahí viendo cómo estaba el rico, porque era un mendigo, estaba lleno de llagas. Y la representación de Lázaro son aquellos quienes son pobres en espíritu, son dolientes, pero creen en Cristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahí termina la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué aplicación nosotros podemos notar en esta parábola? Por ejemplo, las personas que toman literal dicen que sí o sí, la persona cuando muere, si fue mala, se va al infierno directamente. Y la persona cuando fue buena, se va al cielo. Y toman esa interpretación de Lucas 16 para decir que el alma es inmortal, que está en el cielo la persona que ha vivido bien y ha hecho el bien en esta tierra, en este mundo. Pero aquí la persona que ha hecho mal está en el Hades, o sea, está en el infierno y está ahí retorciéndose. Esa es la enseñanza del mundo evangélico protestante, según a lo que ellos dan la interpretación de Lucas, el capítulo 16. Pero ¿por qué nosotros no podemos aplicar de esa manera? Porque como ya hemos mencionado, es una parábola, primeramente. Aquí hay una enseñanza de Cristo. Y no está hablando Cristo de la muerte como tal, primeramente. Y aquí hay que notar, por ejemplo, algunas cuestiones. ¿Por qué el rico va directamente a Abraham? ¿Se han preguntado? ¿Por qué no va al Padre, o sea, a Dios? ¿Por qué va a Abraham? Eso primero tenemos que notar. Entonces, si los muertos como tal van al infierno, supuestamente tendrían que tener dedos como tal, porque aquí dice: y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Entonces, si son espíritu desencarnados, ¿por qué tendrían que tener dedos y lengua y saliva incluso? Entonces ahí hay una incongruencia con los que toman literalmente Lucas 16, porque ellos dicen: el alma como tal es el que está viviendo allá, ese espíritu. Pero si digamos, supuestamente es espíritu, ¿acaso los espíritus tienen dedos literales como nosotros, así que se puede palpar? ¿Acaso tienen una lengua literal? ¿Acaso tienen saliva literalmente los espíritus? Ahí está la incongruencia, queridos amigos y hermanos, que ellos no notan. Por eso vemos que la parábola como tal no se le puede poner una doctrina.
Y si queremos interpretar literalmente la parábola, como estamos viendo en la pantalla, tendríamos que interpretarlo, que los muertos están retorciéndose ahí y que el cielo está tan cerca que los muertos pueden hablar con los otros muertos que están en el cielo. Bueno, ponerlo de esta manera, que los que murieron y están en el infierno, supuestamente, pueden hablar con aquellos quienes murieron y están en el cielo, supuestamente, o sea, pueden verles. Si interpretamos literal la parábola, como estamos viendo en la pantalla, es como si yo estuviera abajo y te estuviera viendo a ti de arriba. Así los que han muerto están en el infierno, viendo a los salvados estando en el cielo con Cristo. Así podríamos interpretarlo si queremos tomarlo literal. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? No tiene nada de sentido si lo tomamos literalmente. Y vamos a seguir, bueno, vamos a seguir escudriñando como tal. Cuando la Biblia dice en la parábola, Lucas 16, 28, 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces le dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Entonces, ¿por qué los fariseos, los judíos decían Abraham, Abraham? O sea, decían ser hijos de Abraham. Decían jactarse de ser hijos de Abraham, de ser del linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos directamente se basaban en la tradición, pero no hacían lo que Abraham hizo. Abraham recibió, por ejemplo, a Cristo Jesús. Los fariseos no recibieron a Cristo. Abraham lo recibió en su casa y Abraham realmente fue un ejemplo, pero los fariseos no fueron un ejemplo. Si ellos realmente hubieran seguido a Abraham, hubieran hecho caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí significa que poco a poco, si aún alguien se levantara de los muertos, aún así los fariseos no lo aceptarían, no aceptarían el plan de salvación. Y literalmente uno se levantó de los muertos llamado Lázaro. Y aún así ellos rechazaron al Mesías. Estamos entendiendo entonces el contraste. Y vamos a leer el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 208, el párrafo 3. El último y culminante milagro de Cristo fue la resurrección de Lázaro de Betania, después que había estado muerto durante 4 días. Se les concedió a los judíos esta maravillosa evidencia de la divinidad del Salvador, pero la rechazaron. Miren cómo rechazaron los fariseos, los judíos, el milagro de Cristo al levantar a Lázaro, como decía en la parábola, ¿verdad? En Lucas el capítulo 16. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham, no, padre Abraham, le dijo el rico, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. O sea, los fariseos tenían la palabra de Dios, tenían la Torá, tenían la ley, tenían al profeta Moisés, tenían a los profetas del Antiguo Testamento, ni aún así estaban viendo a Cristo Jesús como el Mesías prometido, lo rechazaron, lo mataron al final. Aún así, uno se levantó literalmente de los muertos. Aún así, rechazaron el mensaje. Ese es el significado de la parábola del rico y Lázaro. Lázaro se levantó de los muertos y presentó ante ellos su testimonio, pero endurecieron su corazón contra toda evidencia hasta trataron de quitarle la vida. El capítulo 21 de Palabras de Vida del Gran Maestro nos habla bastante en cuanto a Lucas 16. Tú puedes leer todo el capítulo, te invito a que puedas leerlo. Ahí nos explica más a su detalle. Por ejemplo, en la página 204, el párrafo 1. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida, como hemos mencionado al principio. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba, pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. Entonces nos muestra la parábola que en esta vida tenemos que hacer provisión para nuestra salvación. No hay un segundo tiempo de gracia. Si morimos, ya hemos perdido nuestra vida eterna. Tenemos que hacer provisión, tenemos que reflejar el carácter de Cristo, cambiar nuestros hábitos pecaminosos. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y su Dios.
Y esto es muy importante. En la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno, como hemos visto ahí al principio. Los fariseos creían que el alma como tal no muere cuando uno va al descanso, sino que es inmortal. Por eso vemos que la mensajera del Señor dice en la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. Ahí muy bien, ya la mensajera del Señor realmente nos introduce a lo que estábamos hablando al principio, poco a poco. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Cristo conocía esas opiniones preconcebidas que ellos tenían y así de esa manera ideó su parábola de esa manera para que inculcara importantes verdades. ¿Y cuál era la importancia y la enseñanza de Cristo de acuerdo a Lucas 16? Que en esta vida tenemos que hacer provisión y que no va a haber un segundo tiempo de gracia. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba, es a saber, que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de un préstamo que el Señor le ha hecho. O sea, nosotros no somos dueños de nada, prácticamente, en este mundo. Dios es el que es dueño y nos otorga, nos proporciona mediante su bendición lo que ahora nosotros tenemos. Y un uso incorrecto de esos dones lo colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en él. Y aquí vemos que la palabra de Dios presenta a la muerte como un sueño solamente. O sea, cuando uno va al descanso es como si durmiera, perdón. Juan 11:11, por ejemplo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y como hemos mencionado, si en el momento mismo de la muerte como tal, digamos que el alma sigue viviendo, se va al cielo, supuestamente. Entonces, de esa manera, ya habrá tenido su recompensa ese mismo momento. Pero la palabra de Dios es clara, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Qué sentido tendría que el alma siga viviendo y haya una resurrección? Imagínense, si ya están en el cielo gozando con Cristo supuestamente, ¿para qué Cristo viene? Para que haya una resurrección y llevar a los santos al cielo, si ya están en el cielo. O sea, es ilógico, ¿verdad? Pensar que ya están ahora en el cielo gozando con Cristo los que han alcanzado la vida eterna. No lo están. Están esperando ahí. Es un sueño la muerte. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ahí tendrán la vida eterna, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sabemos que los malos como tal resucitarán después de los 1000 años. Otros que los que le habrán visto como tal cuando Cristo estaba caminando en esta tierra, los que le traspasaron, sabemos que morirán cuando vean el resplandor. En ese momento morirán, pero se volverán a levantar después de los 1000 años. Y ahí es cuando viene el juicio para los que negaron la ley y se entregaron a Satanás, o al final no han podido hacer provisión para su carácter. Pero en la segunda venida, ahí es donde se le da la recompensa a aquella persona que va a poder estar con Cristo y entrar a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 21, el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí recién
Los muertos como tal, los que hicieron lo malo, los homicidas, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte ahí recién después de los 1000 años. Pero no ahora, no es que cuando una persona muere se va al infierno, ahora en este preciso momento, no. En ese momento será la segunda muerte, queridos hermanos. Y de esa manera podemos nosotros ver estos dos pasajes muy interesantes, ¿verdad? Primeramente Lucas 23, que hemos nosotros abarcado explicando que Cristo Jesús hizo esa pregunta, o perdón, Cristo Jesús formuló la promesa. Hoy estarás conmigo en Lucas 23:43. No se estaba refiriendo que el ladrón estaría con él ese día. Y Lucas 16 es una parábola. Y la parábola nos enseña que ahora debemos hacer provisión para que así no nos tome de sorpresa el momento cuando venga la hora de la prueba. Y no habrá un segundo tiempo de gracia. Si morimos, ahí es donde podemos perder nuestra vida eterna o bien podemos ganarla. Y en el juicio, ahí como tal, nuestro nombre se va a conservar en el libro de la vida si realmente hemos hecho provisión, hemos tenido el Espíritu Santo como las vírgenes sensatas, porque recordemos que Mateo 25 nos habla de 5 vírgenes que hicieron provisión, tuvieron el Espíritu Santo, pero 5 han sido desprovistas del Espíritu Santo. Entonces, ahí en el fin del tiempo de gracia, cuando cada caso se habrá decidido, Apocalipsis 22:11, ahí es donde el juez sentenciará a aquellos quienes hicieron lo bueno y se han arrepentido, su nombre estará en el libro de la vida y podrán entrar a las bodas. Pero aquellos quienes han hecho lo malo y no se han podido arrepentir de sus pecados, todo lo bueno que han hecho se borrará y su nombre estará en el libro de la muerte como tal. O sea, se borrará del libro de la vida. Entonces, la parábola del rico y Lázaro nos habla de ese acontecimiento. O sea, que ahora es momento de prepararnos para que así podamos ver a Cristo Jesús cuando Él regrese. Hay otras citas bíblicas más. Hasta donde nos dé el tiempo vamos a abarcar, por ejemplo, algunas cuestiones como tal. Segunda Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí vemos que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a nuestra morada terrestre como tal en cuanto al tabernáculo, como nos dice aquí el escrito. Y para entender más, vamos a leer 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso quiere decir que el apóstol Pablo presentaba como nuestra morada, como el cuerpo. O sea, la morada que habla aquí en 2 Corintios 5:1 es el cuerpo como tal. Si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, o sea, la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo mencionó en 1 Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El apóstol Pablo habló de que cuando Cristo venga habrá un grupo de redimidos que no conocerá la muerte. Por eso él mismo dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y por qué cito esta cita bíblica? Porque muchos evangélicos toman 2 Corintios 5:1 diciendo que nuestra morada terrestre como tal es nuestro cuerpo, entonces de esa manera el cuerpo como tal está en la tierra, pero nuestra alma se va al cielo. O sea, ellos hacen una comparación de que cuando la persona muere, el cuerpo muere, es verdad, dicen ellos, pero el alma se va. Esa es su forma de interpretar según 2 Corintios, el capítulo 5 el verso 1 como tal. Pero aquí no veo una interpretación la cual ellos hacen para poder decir esas palabras.
Y vamos a seguir leyendo, por ejemplo, ellos toman 2 Corintios 5:1 y 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ellos dicen, estar ausentes del cuerpo, o sea que el apóstol Pablo está diciendo que su alma se irá con Cristo al cielo y que él va a dejar su cuerpo, pero su alma va a estar con Cristo cuando él muera. Pero eso es lo que el apóstol Pablo no quiere decir. Eso es hacer una contradicción con los demás textos bíblicos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo quiere decir que él estaba esperando a Cristo volver en gloria cuando él esté vivo. O sea, él esperaba ver a Cristo vivo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir en 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 8. No significa que el apóstol Pablo quería que su alma se vaya al cielo como tal y así su cuerpo se quede en la tierra. Él quería ver a Cristo volver vivo. Incluso quería irse vivo al cielo, así como Enoc, así como Elías. Entonces, estas citas como tal no nos dicen que el alma de Pablo, como el alma de Pablo se vaya al cielo. Cuando el alma de Pablo, cuando él muera, su alma se vaya al cielo. No nos dice de esa manera. 2 Corintios 5:3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. No significa que el alma se va al cielo como tal, sino significa que él quería ver a Cristo volver vivo y así estar con Cristo Jesús allá en el reino de los cielos. Ese era su anhelo, ese era su sueño. Y dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se revista de inmortalidad. Y 1 Corintios 15:54 nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta toca, porque se tocará la trompeta. Ahí resucitan los muertos, serán resucitados incorruptibles, dice la palabra de Dios. Y nosotros seremos transformados. O sea, él anhelaba ver, el apóstol Pablo anhelaba ver a Cristo volver en las nubes, él estando vivo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, que la naturaleza pecaminosa como tal se transforma en una naturaleza glorificada cuando Cristo Jesús vuelva. Eso quiere decir 1 Corintios 15, el verso 53. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí recién, ¿ven? La Biblia señala que ahí, en la segunda venida, recién se viste de inmortalidad el alma. Recién. Porque ahí reciben la recompensa. No antes. Eso nos señala 1 Corintios 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Y de esa manera nosotros podemos ver lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, lo que estamos examinando, y muchas citas más que realmente muchos lo tergiversan como tal para hacer decir lo que la palabra de Dios no dice. Pero ahora, para poder culminar, por ejemplo, voy a dar lectura a algunas citas del espíritu de profecía para que así podamos comprender cómo tristemente muchos agarrando estas citas, y hay más, hay muchas citas más que lo tergiversan, pero así nosotros podemos ver que la Biblia es tan clara en cuanto a este aspecto. Dice el conflicto, la página 524, el párrafo 1. Ahora el príncipe de las tinieblas está obrando por conducto de sus agentes. Representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira
y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo. La mensajera del Señor lo llama repugnante y es verdad, es una doctrina repugnante y no tiene sentido de que después que uno muere esté sufriendo ahí en las llamas del infierno y que su alma se retuerza. Dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no se deleite en ver ahí, supuestamente que estén retorciéndose en las llamas del infierno después de su muerte. Dios quiere que todos se salven. Ese es su propósito, como dice 2 Pedro, el capítulo 3, el verso 9. El Señor no retarda su promesa. Y de esa manera Él menciona que todos, el Señor quiere que todos vengan a Él y se arrepientan de su pecado. Cuando consideramos cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido pagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos. O sea, muchos dijeron, ¿para qué más voy a vivir en este mundo? Mejor, si mi alma se va a ir al cielo o al infierno, voy a terminar con mi vida. Y así muchos se han hecho escépticos por esta falsa doctrina y este vino de Babilonia. Ya no quieren creer en la Biblia, ya no quieren creer en Cristo Jesús y otros se suicidan. Eso es lo que ha hecho esta falsa doctrina. En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Según la creencia popular, los redimidos están en el cielo, están al cabo de todo lo que pasa en la tierra. Pero ¿cómo podría ser fuente de dicha para los muertos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos? El ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir todas las penas y angustias de la vida, y cuán repulsiva es la creencia de que apenas exhalado los últimos, el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. O sea, no tiene sentido como tal, ni la doctrina del infierno, ni la doctrina que el vivo, perdón, el muerto se va al cielo y está ahí. Es repugnante. La palabra de Dios es clara. Salmos 9:6. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. O sea que ahí perece, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, cuando uno muere, el aliento vuelve a Dios, pero el aliento no es el alma, el aliento vuelve a Dios. En ese mismo día perecen sus pensamientos, dice la Biblia. O sea, ya no hay pensamiento de los que han muerto. Y el texto más conocido, Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y esa es la cita más clave para poder entender que la palabra de Dios en ningún momento nos dice que el alma como tal sigue viviendo después de la muerte, sino que es un sueño. Es un sueño la muerte. El alma no muere. Perdón, lo que estamos mencionando, ¿verdad? Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces vemos que el momento cuando uno muere, como tal, su alma también muere. No es inmortal. Pero cuando Cristo venga, se levantarán y así podrán ver a Cristo Jesús, aquellos quienes han podido alcanzar la vida eterna. De esa manera, queridos hermanos, podemos nosotros ver estas citas
realmente muy interesantes. Yo sé que hay mucho más, pero sigamos escudriñando la palabra de Dios, sigamos escudriñando lo que dice el espíritu de profecía y así tengamos en cuenta que en estos tiempos el diablo ha trabajado bastante para engañar a millones, pero tenemos nuestras Biblias y tenemos que contrarrestar con un escrito está. Que el Señor les bendiga grandemente y así podamos seguir escudriñando la palabra del Señor. Amén, hermano. Que Dios le siga bendiciendo. ¿Puede terminar con una oración, por favor? Sí, vamos a orar en esta tarde o en esta noche. Vamos a postrarnos los que tenemos la posibilidad y así vamos a orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, dándonos el privilegio siempre de estudiar tu palabra. Hay pasajes que muchas veces parecen complicados, pero según el contexto vemos que tu palabra no se contradice. Solamente queremos nosotros ver este pilar fundamental y no tergiversarlo. Ayúdanos a seguir comprendiendo tu palabra y así seguir aprendiendo más cada día, para que no podamos estar dentro de los ardides del enemigo, más bien podamos predicar tu verdad. Te pido por cada hermano, hermana que está presente virtualmente, escuchando tu mensaje, le puedas dar discernimiento y sabiduría, así también como a mi persona. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén.